gozoso estar una vez más hoy con ustedes llevando una palabra que sé que nos va a direccionar, nos va a dirigir. Le doy la bienvenida a todos ustedes que hoy están acá, a todos los que nos miran a través de la internet. Nos gozamos de que compartan con nosotros y también decirles que hoy Dios quiere tocar las fibras más íntimas de nuestro ser y quiere colocarlo a usted y a mí en una posición en donde podamos decir qué es lo que queremos, quiénes somos y qué es lo que anhelamos. Hoy yo le coloqué a esta predicación como tal, le coloqué círculo íntimo. Círculo íntimo. ¿Y por qué? Usted se va a dar cuenta de por qué le coloqué a esta predicación círculo íntimo. Yo voy a pedir el favor que usted cierre un momento sus ojos. No sé cómo esté usted, no sé lo que esté viviendo, lo que esté pasando, pero lo que sí estoy seguro es que el Espíritu Santo está hoy acá y que todo lo que le pidamos al Señor en oración creyendo, el Señor lo hará, y que usted hoy le pida que su mente sea abierta para entender lo que hoy Dios tiene para nosotros. Padre, yo te doy gracias por este momento que nos brindas. Te doy gracias por tu bendición a favor de nosotros. Te doy gracias porque cada día que pasa, Señor, vemos tu mano extendida hacia nosotros. Vemos cómo a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está viviendo este mundo, Señor, tú nos guardas, tú nos sostienes, tú nos bendices, Padre amado. Tú nos animas, Padre de la gloria, y eso es una gran, gran bendición, Padre amado. Señor, tu palabra dice, Señor, clama a mí, yo te responderé. Y hemos venido clamando, Señor, para que toques el corazón de cada persona, para que cada persona empiece a ser más y más llena de ti, Espíritu de Dios. Te conozca más y más cuando, Señor, los días se aproximan, Padre amado, para tu regreso en las nubes, Espíritu de Dios. Es algo real, Espíritu de Dios, con todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Sabemos que tu venida está pronto. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar en la posición que debemos estar. Ayúdanos a ser una de esas vírgenes que tienen, Señor, ese aceite listo, Padre de la gloria. Señor, solo tú lo puedes hacer. Yo te pido de una manera muy especial que hoy, Señor, tú ministres la vida de cada persona, Padre amado. Que tú la toques y que mientras esta palabra es predicada en cada hogar de los que hoy estamos acá o nos están mirando, Señor, tú hagas prodigios, señales, milagros, contestes lo que, Señor, cada uno anhela. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted, si puede, abra su Biblia en Lucas capítulo 5. Creo que ya pues la bendición de tener una ayuda aquí va a ser bastante grande, pero eso no quiere decir que no traigan Biblia, ¿no? Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Lucas capítulo 5 del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca, ¿a qué? A la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y quiero decirle algo, siempre ha sido típico de las personas, y eso uno lo ve ahora con las redes sociales hartísimo, siempre ha sido típico de las personas que les guste estar al lado de un famoso, que le guste tomarse la foto al lado de un famoso, que si llega alguien que usted sabe que es famoso, que tiene nombre o que sea, usted le gusta estar ahí al lado de él. Es más, usted va por ejemplo a un museo de esos de cera y allá se toma usted la foto con alguno de esos, entre comillas, llamémoslos grandes personajes. ¿Por qué? Porque es algo que realmente nos agrada y nos hace que gocemos ese minuto de fama. Ese minuto de fama. Usted va, por ejemplo, a aquellos lugares, yo veo esas personas que van a esos conciertos y si logran estar cerca de uno de esos músicos, le piden una foto y le dicen: ay, venga. Y en los cristianos sucede también lo mismo. A veces cuando llega un pastor que ha sido muy reconocido a nivel mundial y que todo el mundo lo conoce, y de pronto se acerca, la gente quiere siempre estar a su lado porque anhela ese minutico de fama y poner en la red y colocar: estuve con, me saludó, y se siente uno de pronto como muy bien. Entonces fotos con los famosos: ay, por favor me firma. Yo he estado en lugares donde pues personalmente no me gusta, no comparto, pero personalmente he visto gente que pasa y cuando termina el predicador van todos allá: por favor, fírmeme, un autógrafo suyo. Pero eso sucede, y cuando son cantantes o cosas, pues con más veras. Y cuando son modelos, fírmeme aquí como para tener un recuerdo. Y si son jugadores de fútbol, pues ni se diga. Y si es Messi, pues con más veras. O Cristiano Ronaldo, o todos ellos, ¿no? Pero la pregunta es: qué pena a mí me da cuando a muchos cristianos no les gusta formar parte de ese grupo allegado o ese grupo más cercano a los que muchos han llamado el círculo íntimo del famoso de famosos, de Jesús. Qué dolor es cuando eso sucede. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en ese círculo cercano, a nosotros no nos preocuparía si nos llaman o no nos llaman, si nos visitan o no nos visitan, si nos tienen en cuenta o no nos tienen en cuenta, sino que como yo hago parte del círculo íntimo de mi Señor, pues yo sé lo que tengo que hacer. Y sea que me saluden o no me saluden, me motiven o no me motiven, me abracen o no me abracen, me llamen o no me llamen, me tengan en cuenta o no me tengan en cuenta, a mí, como dicen, me resbala porque yo hago parte del círculo del que es. Quiero contarle algo que nos sucedió a mi esposa y a mí hace ya un tiempo atrás. Estuvimos en un lugar donde teníamos que ir a hablar con unos docentes. Y entonces, hablando con ese docente, había una persona que era el pastor que, digamos, supuestamente era el capellán de ese lugar, que tenía que ministrar a los niños y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estábamos ahí, la actitud de pronto de este hombre como que empezó a ser un poco molesta para todos los que estábamos ahí, inclusive la profesora que hacía parte de la institución. Y entonces empezamos a hacer las cosas, empezamos a intercambiar, lógicamente, no groserías, no altanerías, pero sí intercambiamos palabras. ¿Y cómo? No, golpes no, a Dios gracias, golpes no, yo soy muy pacífico. Entonces, llegó un momento en que este hombre me dijo: ¿usted no sabe quién soy yo? Y entonces le dije: no, yo soy de los 12 de Julanito. Y yo no sé por qué le contesté: pues lo felicito, pero yo soy de los 12 de Jesús. Con esa palabra ese hombre quedó callado, no pudo decir nada, dio media vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que es más importante ser del equipo de
aquí en la tierra que del equipo del que es máximo, del famoso de famosos, que es Jesús. Y él pensó que al decirme a mí, yo soy, usted no sabe quién soy yo soy del equipo de Julanito de tal, de los 12 de Julanito de tal. Y yo dije, pues a mí inmediatamente yo sé que fue el Espíritu Santo quien colocó esas palabras y yo soy de los 12 de Jesús. Y es ahí donde usted tiene que entender algo, mi querido amigo. Usted como hijo de Dios, usted tiene que saber en qué posición está con respecto a quién, con respecto a Jesús. Porque hay mucha gente con la cual de pronto uno habla y me dicen, por ejemplo, pastor, es que yo no volví a la iglesia y usted no me volvió a llamar. Le dije, es que yo no tengo que hacerlo, o sea, yo sé que lo puedo hacer, pero es que si usted ya es una persona que es maduro en el Señor y que ama al Señor, yo no tengo por qué estar así. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar con aquellos que realmente quieren, con aquellos que realmente están pagando el precio. Si uno no vuelve, pues ya no es problema entre comillas de uno. Y puede que muchos estén de acuerdo y otros no, pero hay que ser realista en esto. Yo me acuerdo que yo llegué a los caminos del Señor, pasé por momentos bien difíciles, bien apremiantes, y de pronto hubo momentos en donde yo no tuve ni siquiera al pastor que me dijera, venga, y tenía un muy buen pastor y una muy buena pastora, pero yo no tuve que me dijeran, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Etcétera. Yo doblaba rodilla y lloraba delante de Dios, porque algo que tuve claro desde el primer día que llegué a los pies de Cristo es que a mí la solución me la tenía Dios, no el hombre, y eso fue muy claro. Cuando mi padre murió, me acuerdo tanto, cuando mi padre murió me movió el piso porque él era mi todo, en todo el sentido de la palabra. Yo ya era casado, tenía ya mi hijo en ese momento, mi hijo mayor, y sin embargo mi padre era el soporte para mí en todo. Me acuerdo que llegaba a nuestra casa con mercado, con ropa, y yo le decía, papá, pero yo estoy trabajando, yo tengo, no importa. Y era mi soporte y cualquier problema era papá. Pero cuando mi padre muere, para mí fue algo tremendo, fue algo tremendo. Y yo lloraba y yo decía, ¿y ahora qué hago? Se fue mi padre, ¿qué voy a hacer? Y al año exactamente de morir mi padre, yo llego a los pies de Cristo. Y ahí entendí que ahora ya no estaba mi padre terrenal, pero estaba mi verdadero padre. Y desde ese día me entregué con alma, corazón y vida a ese padre. Y hasta hoy no he dado pie atrás. Pero yo quiero que usted entienda que tenemos que ser claros en saber quiénes somos nosotros delante de Dios. Yo no estoy diciendo que de pronto si tú te sientes desmotivado y quieres hablar con el pastor, para eso estamos, claro que sí. Pero si tú eres parte de ese grupo del Señor, íntimo de Dios, créeme que Él va a estar pastoreándote todo el tiempo, que Él va a estar cuidándote todo el tiempo. En el Nuevo Testamento nos da la cronología del ministerio de Jesucristo. Y es por medio de eso que podemos sacar conclusiones sanas para poder descubrir quiénes fueron los que en verdad estuvieron con Jesús todo el tiempo. Porque hubo mucha gente que caminó con Jesús, pero llegó un momento en donde se fue. Y a mí me impacta que aquellos que en un comienzo decían, para donde tú vayas nosotros vamos, para donde y lo reunían y había una multitud que seguía a Jesús. Y cuando el Señor empezó a hablar fuerte, cuando el Señor empezó a decir que teníamos que madurar, cuando el Señor empezó a decir, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, con todo no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Cuando empezamos a decir, tú vas a pasar por problemas, dificultades, pero no te preocupes, sigue adelante. Cuando empezó a pasar todo esto, dice la misma palabra, que muchos de aquellos que se llamaron discípulos se fueron y ya no volvieron a estar con Jesús. Y fue cuando en esas que empezaron a irse, Jesús se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Le dice a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos. Y es cuando Pedro le dice esta palabra reveladora del Espíritu. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero los demás se habían ido, aquellos que le dijeron una cosa y le dijeron, te seguiremos siempre, estaremos ahí, queremos ser tus líderes, queremos ser tus...
cuando las cosas se pusieron un poco fuertes, se fueron. Se fueron y ya no estaban ahí. Y a veces en la iglesia sucede algo muy parecido. Cuando se pasa por problemas apremiantes, ¿quién no ha pasado aquí un problema fuerte? ¿O quién no ha vivido una situación que lo ha puesto a pensar, que lo ha puesto a tambalear, que a veces quiere uno botar la toalla? Yo creo que aquí todos hemos pasado por esas. Todos. Y hay momentos en donde el Señor es el que inclusive permite que nadie te llame, que nadie te visite, que nadie te come, nada. Porque dice, yo quiero estar contigo. Por eso no voy a dejar que nadie llegue, por eso no voy a dejar que nadie te llame, por eso no voy a dejar que nada, porque quiero hablar contigo. Y por eso dice la misma Biblia que muchas veces nos lleva al desierto para poder, ¿qué? Hablarnos. Entonces, cuando uno mira el Nuevo Testamento, yo preparando esta predicación, que salió de una charla que tuve con una persona, me puse a mirar y el Nuevo Testamento me muestra realmente quiénes son los que realmente estuvieron con Jesús todo el tiempo. Y entonces yo voy a dar una cronología rápida. Dice la palabra que en Lucas, por ejemplo, capítulo 14, verso 25, dice, multitudes seguían a Jesús. ¿Quiénes? Multitudes. Cuando hablamos de multitudes no hablamos de 100. Hablamos de mucha gente. De mucha gente que empezó a seguir a Jesús. Dice, multitudes seguían a Jesús. ¿Cuánta gente a veces cuando va uno a los estadios, cuando llega de pronto estos predicadores que han sido levantados por el Señor, reconocidos y llenan esos estadios tremendo? ¿Cuántas multitudes hay ahí que dicen, siguen al Señor? Están escuchando al pastor, pero seguimos es a Cristo. Pero de todas esas multitudes, el Señor, como conoce los corazones de todos, dice que de todas esas multitudes, un día, según Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12, según Lucas dice que un día dentro de toda esa multitud dijo, voy a escoger 70. Voy a escoger 70. Y esos 70, les voy a decir que vayan a las casas, que prediquen, que hagan una cosa, que hagan otra. Usted lo puede ver ahí. Y ninguno de esos 70 volvió a ser nombrado. Es más, ni siquiera está el nombre de ninguno de los 70. Algunos textos dicen que era 72. No discutimos. ¿Por qué? Pero dentro de esa multitud trabajó con 70. A 70 los escogió y le dijo, mire, yo necesito que usted lo puede ver en Lucas 10, 1 al 12. Yo necesito que ustedes hagan esto, y ahí dice bien clarito lo que tenían que hacer esos 70. Pero también dentro de esas multitudes que seguían a Jesús, según Marcos capítulo 3, verso 13, escogió a 12 discípulos. Dice que se fue una noche a orar, estuvo orando toda la noche y al otro día entre todos los que estaban ahí escogió a 12, a los cuales llamó ¿cómo? Apóstoles. Entonces ya no hablamos de solo una multitud, ya no hablamos de 70, sino que ahora hablamos de 12. Y de esos 12 discípulos, si usted mira el Nuevo Testamento, solo se mencionan frecuentemente 5 de esos 12. Por eso cuando uno le dice a una persona, oye, ¿cuáles son los apóstoles? Dicen Pedro, Juan, Jacobo, y no sé. Y Bartolomé, ¿quién era ese? Pues otro apóstol. Pero de esos 12 solo nombran básicamente a 5 discípulos, que son Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. Son los únicos que nombran con frecuencia. A los 12 les dio cuando los escogió, ahí dice bien clarito cuáles eran. Pero nunca se volvieron a nombrar. Pero ya volvemos a decir, multitudes seguían, de esas multitudes escogió a 70 para que trabajaran con él, de esas multitudes escogió a 12 y de esos 12 habían 5 que él más nombraba. Pero si vamos más, de esos 5 discípulos, solamente eran 3 los que estaban más cerca de él. Y eso usted los ha escuchado más que cualquiera, Pedro, Juan y Jacobo.
se los llevaba para un lado, se los llevaba para otro y estaban con él para arriba y para abajo. En las partes más cruciales estaba ahí él. En las partes más esenciales estaban esos tres. Y de esos tres, solo uno se le recostaba en su hombro. Solo uno. Que se llamó ¿cómo? Juan, y que lo llamaban el discípulo amado. O sea, miremos en la cronología cómo eran las personas. Ahora, con base en esto, podemos preguntar, por ejemplo, hoy a usted, como yo me pregunté, ¿somos parte de la multitud que sigue a Jesús? ¿O somos parte de los 70 que trabajaron por Jesús, pero ya? ¿O somos de los 12 que llaman apóstoles? Como aquel personaje que me dijo, yo hago parte de los 12. Pero con su vida demostró que era parte de quién sabe qué 12. ¿O somos de los 5 más nombrados? ¿O somos de los 3 que nos la pasábamos con Jesús para todo lado? ¿O somos de aquel único que se le recostaba? Al cual, escúcheme, al cual el Señor le dio unas revelaciones tan tremendas, mayores que las que le dio a Pablo. Y por eso él escribió el libro de Apocalipsis y las 3 cartas de Juan. Cuando la iglesia se estaba tomando doctrinas raras, aparecía una carta de Juan. Y fue tan humilde que Juan, siendo el apóstol amado que se recostaba en el hombro de Jesús, fue tan sumiso que se hizo oveja del pastor Timoteo. ¿Usted sabe cómo estaría Timoteo sabiendo que el apóstol Juan estaba sentado escuchándolo? Yo hago eso y me erizo, hermano. Estoy como una actriz colombiana. Uy, me erizo. Pero escúcheme, eso yo quiero que usted lo entienda. Ahora, con esto quiero aclarar algo y yo quiero ser muy honesto. Con esto no estoy diciendo que a los otros el Señor no los amaba. No estoy diciendo que no amaba a la multitud, no estoy diciendo que no amaba a los 70, no estoy diciendo que no amaba a los 12 o a los 5 o a los 3, sino que solo amaba a Juan. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué hubo estas categorías? ¿Qué pasó para que el Señor decidiera hacer estas categorías? Entre todas esas multitudes, escoger 70 para un trabajo, y usted lo puede leer específicamente qué le dijo, pero después ya no aparecen más. O de esas multitudes, escoger a los 12, que si usted se da cuenta y es honesto, usted mira a los 12, pero de los 12 usted encuentra la historia. Escúcheme, los historiadores como Josefo y otros, que son historiadores de esas épocas, más o menos le pueden decir uno qué pasó con cada uno de ellos. Pero la Biblia no lo relata tanto. Pero la Biblia sí te habla básicamente de 5, luego te habla de 3 y luego te habla de 1. Y entonces uno puede pensar, ¿qué pasó ahí? Aquí no se trata de que Cristo tuviera favoritismo por alguien. No. Aquí no se trata de que es que el Señor tenía favoritismo, entonces era con estos. No, aquí se trata, y yo quiero que usted me lo entienda, de disposición y madurez. De disposición y madurez. De todos estos que estamos hablando, había uno que se dispuso no solo a ser llamado por Jesús a ser parte de sus 3, sino dijo, yo quiero ser más allegado al Señor. Y por eso se la pasaba junto a él. Por eso hay un pasaje cuando Jesús resucita que se va a hablar con Pedro. Y atrás iba alguien. ¿Quién?
Juan, el apóstol amado. Y Pedro le dice, ¿y qué hay con este? Pedro le dijo, ¿y qué hay con este? Y el Señor le dijo, entre comillas, usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Yo sé lo que voy a hacer con él. Pero usted no se preocupe. Y es ahí donde uno tiene que preguntarse, mi querido amigo, ¿qué es lo que hizo que Jesús se fijara de esa manera para escoger 70, luego para escoger 12, luego para escoger 5, luego para escoger 3 y luego para escoger 1? Y algo que sí queda claro es disposición y madurez. Disposición y madurez, que es supremamente importante para un hijo de Dios, que usted se disponga. Hace muchos años que yo llegué a los pies de Cristo, y yo no soy de los que de pronto dicen, hay gente que sí lo dice, pero hay gente que dice, no, yo por ejemplo cuando llegué yo no quería ser pastor. No, yo sí quería ser pastor. Cuando llegué yo sí quería ser pastor. Había algo dentro de mí que me hizo recordar que aun cuando fui docente, fui pastor sin ser pastor. Y pastoreaba a mis estudiantes y los ayudaba y ayudaba a sus familias. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, yo quise ser pastor, sí quise ser pastor. Y por eso, como quise ser pastor, tenía que estar cerca, primero de Cristo, pero segundo de mi pastor. Y era tanto así que yo estaba al lado de mi pastor que había gente que se molestó por eso y me llamaban el todero. Y un día el pastor se enojó y le dijo, prefiero que él sea el todero y no tenga que uno estarlo, en nuestro país hay un término, arriando, o sea, empujando, que no tener que rogar a ver quién hace las cosas. Pero uno tiene que ser consciente. Yo quiero que miremos un momentico algunas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento que nos van a ayudar a entender mucho más esto de la disposición. Vamos a mirar Lucas capítulo 5, yo pedí el favor a algunas personas. Lucas capítulo 5, del verso 4 al verso 11. ¿Qué es lo que dice Lucas 5, 4 al 11? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, verso 8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Escúcheme esto. Todos los pescadores, todos los pescadores vieron el milagro que ocurrió. No solo los que iban en la barca con Pedro, que eran los dos hermanos Zebedeo, sino a los que después llamaron. No podemos decir cuántos eran, pero todos vieron el milagro, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Escúcheme, todos vieron el milagro, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Cuando todos llegaron a la orilla, cuando todos los pescadores llegaron a la orilla, no todos dejaron todo por seguir a Jesús, sino solamente Jacobo, Juan y Pedro. Los demás vieron el milagro, pero siguieron en lo que ellos hacían en su pesca. Y esto, le voy a decir algo, mi querido amigo, es muy parecido en nuestras iglesias. Muy parecido. Todos escuchan el mensaje, pero todos tienen diferente reacción a los mensajes que se dan en la palabra.
Todos ven las cosas hermosas que pasan en la iglesia, pero no todos están dispuestos a servir en la iglesia. Y esto es exactamente igual lo que pasó con esta gente. Todos vieron ¿qué? Cipote milagro. Todos vieron cómo Pedro se postró allá en plena barca a decir, aléjese de mí, ni me toque porque yo soy tan pecador que... Y todos vieron cómo sus barcas se hundían, porque no solamente fue una, sino también las otras que estaban ahí. Y todos lo vieron y se aterraron. Y dijeron, ¡uy, tremendo, bárbaro! ¡Uy, Señor! Me imagino todo el mundo. Pero cuando llegaron a tierra, solamente 3 dejaron todo y dijeron, te vamos a seguir. Y en la iglesia sucede exactamente lo mismo, mi querido amigo. Con todo respeto lo digo, pero con validez lo digo. Todos escuchan el mensaje, pero no todos lo reciben igual. Hay gente que puede salir de aquí diciendo, hoy el mensaje de hoy estuvo tremendamente espiritual. Sí, el pastor parece que habló en lenguas porque no le entendí nada. Y otro dice, pero ¿cómo que no? Yo sentí eso y tocó mi corazón. Otros llegan y la alabanza y están los ministros de alabanza así y que se sacan hasta el cuello por todo eso. Y hay gente que se goza y se mete en el cuento. Y hay otros que dicen, yo no sentí nada. Me parece que como que no tocaron como tan bien. Y otros que dicen, yo hubiera hecho. O como muchos he escuchado a veces, no acá, en otro lugar. He escuchado a muchos que se sientan ahí y dicen, el pasaje que tocó el pastor, yo lo hubiera tocado más bien de tal forma. Y yo lo hubiera. Otros que dicen, pero si se hubiera venido Pedrito, ese era para Pedrito. Pero para mí no era para Pedrito. Entonces siempre las reacciones van a ser ¿qué? Diferentes. Y yo no estoy diciendo que tienen que ser igual. Pero eso ha sido el problema. Todos ven las cosas hermosas que están pasando, todos ven lo que se necesita, todos ven que hay esto, que hay aquello, que hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra. Y muchos dicen sí, pero a la hora del té, a mí siempre me criticaron, escúcheme, siempre, y eso sí tengo que decir, siempre me criticaron desde que empecé ministerio, teniendo una iglesia más o menos grande o teniéndola pequeña, siempre me dijeron, ¿y usted por qué no nombra pastores? Le dije, porque Dios no me ha dicho. Dios me ha dicho nombre de líderes y tuvimos líderes cabezas de ministerio, tuvimos líderes de apoyo, tuvimos líderes de aquí, pero no teníamos pastores en ese momento. Los únicos éramos nosotros, mi esposa y yo. Y después Dios tocó mi corazón y fue cuando nombramos a Jay, a nuestro hijo, como pastor. Y alguien dijo que pues, como era el hijo del pastor. No solo por ser el hijo del pastor. Mi hijo Santiago es hijo mío y yo no lo he nombrado pastor todavía. Porque uno mira, escúcheme, y no es que sea rebelde, pero uno mira a qué son llamados. Y no todos son llamados a lo mismo. ¿Me hago entender? Pero eso es lo que sucede igual que acá. Y por eso hay gente que es muy dispuesta y madura para ciertas cosas. Y la Biblia dice muy claro, ojo con nombrar un neófito. O sea, una persona que hasta ahora está aprendiendo. Y eso es algo real. Mire, a nuestra policía en Colombia, y lo digo porque tenemos varios que están en la policía en nuestro país, a la policía en Colombia les tocó hacer una reestructuración bien tremenda, sobre todo a nivel de los que se preparaban para oficiales, porque salían los primeros subtenientes de la policía que los llamaban los switches. Y en aquella época, ya hace años atrás, salían y se creían la última Coca-Cola del desierto. Y como los mandaban a dirigir a un grupo de personas que eran mayores que ellos, que llevaban mucho más tiempo de experiencia, pero que no eran oficiales, y él sí era oficial, a que dirigiera, y eso empezaban a hacer de las duras y las maduras, y se creían y ordenaban y echaban groserías a todo el mundo, y eso insultaban, etcétera. Y les tocó
a la policía a reestructurar y decir, no señor, esto no es así. Esto no es así. Y la Biblia lo dice. No me ponga a un neófito a hacer cosas. ¿Por qué? Porque puede embarrarla. No toda persona, con todo respeto, aunque Dios puede llamar a todos, pero no todos están preparados en el mismo sitio, de la misma manera, para ser inclusive líderes de un ministerio. Porque acuérdense que el líder no es solamente el que se para aquí. El líder es el que ayuda al engranaje de un ministerio. Así nadie lo vea. Entonces ahí vemos lo que sucedió. Miremos otro. Lucas capítulo 8, versos 50 al 56. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gracias. Ahí están hablando del momento de que resucita la hija de Jairo. Ahora, aclaremos que cuando Cristo llamó a los 12, cuando Él llamó a los 12, dice la palabra que Él les dio autoridad y poder a los 12. Dice que Él les sopló. Oiga, ¿y sabe qué me impacta? Que imagínate quién le sopló. Jesús mismo le sopló para que recibiera el Espíritu Santo y ninguno cayó. Eso me pone a pensar. Y ninguno cayó. Ahora, la pregunta es esta, o mejor, lo que quiero decir es esto. A todos el Señor les dio ¿qué? Autoridad y poder, a todos los 12. Pero no todos, escuchen, pero no todos lo usaron y no todos estuvieron dispuestos a explotar ese poder que les había dado el Señor. O sea, no todos estuvieron dispuestos a usar lo que Dios les había entregado. No todos estuvieron dispuestos a hacer de la manera en que Dios les había dicho que hicieran lo que tenían que hacer. Algo similar sucede en la iglesia de hoy. Todos escuchan el mismo sermón. Todos. Todos escuchan o tienen la misma Biblia. Así me digan, yo tengo Reina Valera 95, yo 96, yo la traducción viviente. Bueno, pero es la misma Biblia. Todos adoran en la misma iglesia. Todos vienen acá, escuchan el ministerio de alabanza y adoración y todo lo hacen. Todos cantan las canciones que salen de acá. Y ahora con la ayuda, pues mejor. Pero todos reaccionan de una manera diferente, que es normal. Pero la pregunta es, si eso es así, si a todos los apóstoles les dio poder y autoridad, ¿por qué el Señor decidió solamente coger 3 y llevárselos? Por ejemplo, cuando sanó a la hija de Jairo, se llevó solo a 3, le dijo, solo vamos a entrar 3. ¿Porque no amaba a los otros? Sí los amaba. Pero acuérdense que dice la palabra que el Señor conocía sus corazones. Conocía la disposición que tenían. Conocían el deseo. Todos anhelan estar con el Señor, pero le voy a decir algo, no todos quieren ser del círculo íntimo del Señor. Es una gran diferencia. Y eso está sucediendo. Por alguna razón Cristo solamente permitió que Pedro, Jacobo y Juan, y lógicamente papá y mamá de esa niña entraran, porque dice que los demás se burlaban. En los demás había incredulidad. Y eso me da a mí por pensar que entre esos 12, que el Señor los conocía, de pronto ¿cuántos, aunque eran apóstoles, en algún momento tuvieron incredulidad antes de?
Y ahí vuelve a pasar lo que hablamos de disposición y madurez. Solo le dijo, ustedes tres entrarán para que vean. Escúcheme, los demás ni siquiera vieron lo que había pasado. Vieron después que la niña había muerto, a lo mejor ni siquiera la vieron muerta porque dice que no pudieron entrar a verla, los otros, pero después la vieron salir. Y a lo mejor alguno de ellos, entre ellos de pronto hasta el Judas, diciendo, esa estaba viva. Como aquellos que de pronto en una iglesia sucede que viene un milagro y dice, ¿qué? Eso se las estaba dando. O como hace un tiempo se decía a cierta persona, decía, ese contrata a la gente para que vengan en silla de ruedas y cuando dice levántese, entonces se levanta. Yo no estoy diciendo que haya gente que lo haya hecho, no sé. Pero que Dios hace milagros, hace milagros. Y entonces en este caso escogió a ellos. Porque había disposición y había madurez. Acuérdese que una de las características que se puede ver ahí en la palabra, en el Nuevo Testamento, es que decía que entre los apóstoles, algunos de ellos habían murmuración. Ay, es que yo quiero estar aquí, ay, yo quiero estar allá. Ahí estaban demostrando también la madurez que había. Miremos otro pasaje, Lucas 9, 28 al 37. Lucas 9, 28 al 37. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 endamadas, una para ti y una para Moisés y para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Gracias. Están hablando de la transfiguración. O sea, escúcheme, el acontecimiento más íntimo y poderoso que una persona podría experimentar era ver la transformación de su maestro. La transformación de su maestro. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Que llegó un momento en que apareció 2 personajes más que ellos supieron cuando Jesús les habló y el Espíritu Santo les dijo a ellos quiénes eran, Elías y Moisés. Y dice que ellos estaban durmiendo. ¿Usted se imagina dónde se hubieran dormido? Hasta ahí llegó. Hay veces uno le pasa en las películas, ¿no? A alguien le pasa mucho en las películas eso. Cuando termina ahí, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, pero ya está victoria. Entonces, muchas veces sucede lo mismo, mi querido amigo. Aquí en la transfiguración, Cristo sucedió en su cuerpo algo espectacular. Algo espectacular. Y solamente estaban 3 viéndolo. Solamente llamó a 3 para que lo vieran. Había pasado ya 8 días desde el milagro que hablamos de la hija de Jairo. Habían pasado ya 8 días. Y vuelve ahora, porque él, aunque pasaba, salía y se encontraba otra vez con los demás. Pero ahora viene 8 días, se va a transfigurar y lo primero que dice otra vez, vengan chinos para acá y se lleva solo a 3. A los mismos 3. Cristo les muestra su gloria. Pero solo la vieron ¿quiénes? 3. Y dice ahí la palabra, para más que Pedro, Jacobo y Juan, que vieron cosas que los demás no vieron y que escucharon cosas que los demás no escucharon. Dice el Señor que les dijo, pero no van a decir nada.
me imagino los demás, ¿qué pasó? Oiga, chismosee, hermano, comparta, no sea egoísta. Somos apóstoles como usted. Y ellos dijeron, no puedo decir nada. ¿Pero pasó algo? Sí, pero no puedo decir nada. Y me imagino a los demás. Jesús, ¿por qué siempre escoge a esos? ¿Pero por qué siempre llama a los mismos? ¿Pero por qué esto? Y es lo mismo que sucede a veces en una iglesia. ¿Pero por qué a Julanito sí la invitan y a mí no me invitan? ¿Pero por qué a Julanito sí le dicen y a mí no me dicen? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Tranquilo. De pronto usted no realmente está listo para muchas cosas. O en lo más profundo de su corazón no hay el deseo real. Mire, cuando llegaron estos ahí, si usted mira todo el Nuevo Testamento detenidamente, usted se da cuenta que ninguno de los demás mostró interés en hacer parte del círculo íntimo de Jesús. Ninguno. Solamente estos tres. Los demás sí escuchaban la palabra, de pronto estaban ahí presentes, le ayudaban a algunas cosas, pero no había el deseo y el anhelo de meterse a ser parte de ese círculo íntimo del Señor. No dio indicios. Como cuando uno llega a un lugar de pronto y siente uno el deseo, oiga, yo vine acá, pero ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Hubo una persona que cuando llegó a la iglesia hace muchos años, recién llegó a la iglesia, este hombre supo dónde estaban las cosas de hacer aseo en la iglesia, en esa iglesia. Y él siempre que llegaba los miércoles, lo primero que hacía era entrarse al baño. Y todo el mundo, lo que no sabían es que él se entraba al baño a lavar el baño, a limpiar. Y era un hombre que tenía, entre comillas, secularmente, digamos, un poder, porque mucha gente estaba debajo de su cobertura secular. Y lo respetaban mucho, pero él llegaba a la iglesia y lavaba el baño. Encontraba el baño siempre sucio y él lavaba el baño y lo dejaba perfecto. Y luego sí se sentaba, se arreglaba, se sentaba a escuchar, a estar en la alabanza y a escuchar la predicación. Porque veía que había una necesidad y que podía ser un instrumento en las manos del Señor. Pero hay gente que dice, si a mí no me dicen, ¿yo por qué hago? Esta gente no mostró nunca indicios de querer hacer parte del círculo íntimo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno hace parte del círculo íntimo, la responsabilidad se le aumenta. Y entonces es ahí donde viene el problema. Ay, no, yo responsabilidad así como no. Veamos otro pasaje, está en Mateo 26, 36, 37. Dice, Mateo 26, 36 al 37. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Gracias. Ahí estamos hablando del Monte de los Olivos previo a ser apresado. Ahí dice bien clarito, si usted lo mira, ¿me lo pones otra vez del 36 un momento, por favor? Dice, entonces llegó Jesús, ¿con quién? Con ellos. ¿Cuáles son ellos? Todos los 12. Llegó todos los 12. A un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Sentaos, tenían que sentarse todos. Sigue, por favor. Y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, les dijo ¿qué? Dice, y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, se los llevó aparte. Los demás quedaron ahí sentaditos, él se llevó a estos 3. Y estando con estos 3, empezó a entristecerse y llegó un momento en que le dijo a estos 3, quédense ahora acá y yo me voy solo. Y dice que se fue a una distancia prudente a orar. Pero se llevó ¿a quién?
a 3. Dice, esa noche fue la escena final de Cristo junto a aquellos que le siguieron por un periodo de 3 años. Fue la escena final en Getsemaní. Fue la escena ya lista, la previo para que lo apresaran. Fueron los momentos finales de ellos para ver a Cristo. Los momentos finales de ellos para ver a Cristo. Y en Mateo 25:35, que ojalá me lo coloques ya un momentico, Mateo 25:35, quiero que ustedes miren algo y observen algo. Mateo 25:35 dice la palabra, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y como que no era ese. No era Mateo. Bueno, después se los digo. Me perdonan. Pero en una parte que se los voy a conseguir a usted, por fin como que parece que ahí sí todos querían hacer parte de, fue en esta misma, no sé si fue Mateo o Marcos, pero ahí mismo parece un pedazo donde ahí sí todos como que querían hacer parte del círculo íntimo del Señor, pero había un problema. ¿Lo tienes? Ok, ¿qué dice, mamá? Dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás respondieron y dijeron lo mismo. ¿Quiénes? Los demás discípulos. Me salvó, gracias, mamita. Dios te bendiga. O sea que sí iba por el lado. Pero escúcheme, y dice, Pedro le contestó, ¿sí o no? Y los demás, ¿qué hicieron? Nosotros también. Ya quisieron hacer parte del círculo íntimo, pero ahí sí como uno dice, ¿ya para qué? Ya Jesús iba a ser apresado y ya Jesús iba a ser crucificado, iba a morir. Ya no iba a estar con ellos, digamos, físicamente. Y es ahí donde está el problema. Es ahí donde mucha gente dice, yo también quiero. Hace muchos años alguien decía, cuando pasó una iglesia por una situación bien apremiante, bien tremenda, alguien decía, uno de los líderes de esa iglesia fuerte, decía, pastor, no se preocupe, los primeros que salen de un barco son las ratas. Porque en esa iglesia muchos se habían ido ya, por problemas que hubo. Y dice que a la semana de este hombre haberle dicho así, salió, y entonces el pastor le dijo, oye, ¿no había dicho que los que salían primero eran las ratas? O sea que tú eres ¿qué? Una rata. Esas fueron tus palabras, le dijo es que el pastor. Porque mucha gente a veces tiene ese problema. Quiere hacer parte del círculo íntimo, quiere hacer parte de, pero no tiene ¿qué? La responsabilidad para hacerlo, ni la dimensión del compromiso que adquiere. Del compromiso que adquiere. Ahora, veamos el caso, por ejemplo, de Juan. Juan estuvo en todas. En todas estuvo Juan, menos en la de los 70. Pero estuvo en la de los 12, estuvo en la de los 5, estuvo en la de los 3. Pero había una diferencia, estuvo en la del 1. En la del 1. Y Juan estuvo presente en la crucifixión de Jesús, mientras los demás no. Mientras los demás no. Y Juan estuvo ahí. ¿A quién le dijo el Señor? He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. A Juan. Le dio a Juan la responsabilidad de que se hiciera cargo de su mamá terrenal. ¿Por qué no se lo dio a Pedro? ¿Por qué no se lo dio a Jacobo? ¿Por qué no se lo dio a los demás? Porque el que hacía parte del círculo realmente íntimo con Jesús era Juan. Y que fue el único que estuvo presente ahí. Los demás pusieron pie en polvorosa, como decimos en mi país.
Yo no estoy diciendo que eran cobardes, pero lógicamente tuvieron miedo como cualquiera. Y Pedro desde lejos lo miraba, ¿no? Pedro desde lejos solamente miraba. Por eso es que cuando lo apresaron y todo, y que se acercó y que empezaron a decirle a Pedro, ¿usted es de ellos? No, no, no. Dice la palabra que hasta juró que no hacía parte de ellos. Pero Juan estuvo ahí, se recostaba. Y por eso el Señor le dio tremenda revelación a Juan en la isla de Patmos cuando estuvo allá, cuando lo echaron allá. Y Pedro fue el único que murió, entre comillas, dicen los historiadores, por muerte natural, pero claro que ni tan natural, porque fue el único que lo intentaron quemar, le intentaron hacer una cantidad de cosas, y él murió con su cuerpo totalmente medio quemado, pero vivo, hasta que después, con el tiempo, murió. Fue el último apóstol que murió. Pero estuvo ahí con él. En todos los acontecimientos que vivió, Señor, menos en los 70, aunque no sé si de pronto por ahí estuvo mirando los 70, no sé, pero en todos estuvo ¿quién? Juan presente. Y hasta en el último momento, el más apremiante, el más tremendo, estuvo presente. Y después recibió cipote revelación sobre Apocalipsis. Y escribió las 3 cartas. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿en cuál nivel o círculo estás tú hoy? ¿En cuál? Porque dependiendo del círculo en que usted esté, Dios lo va a usar a usted. Dios se le va a revelar a usted. Dios lo va a escuchar a usted. Y no estoy diciendo que no escuche a todos, claro que sí. Eso es como cuando a veces uno de padre le sucede, y eso es real, no tiene unos favoritismos. Creo que es así. Pero créeme que si la persona, el hijo, está ahí al lado de uno, es más fácil que le mueva a uno el corazón que aquel que uno nunca ve y que viene a pedirle de pronto un favor a uno. Yo no estoy diciendo que no se lo haga, pero le pone uno más condiciones. En cambio, al que está con uno, al que está ahí con uno, al que ha sufrido con uno y está con uno, paques y tal cosa, claro, tranquilo. Al otro le dice, pero si esto y esto y esto y esto y esto. Y aunque uno no puede decir que el corazón de Jesús es igual que el de nosotros, la Biblia me deja ver que también hace así. Entonces la pregunta es: ¿en cuál nivel o círculo estás andando hoy? Porque Dios quiere que seas del círculo íntimo del Señor. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Mire, yo he orado mucho por algo que de pronto ni lo he dicho. Solo mi esposa lo sabe que lo he dicho. Aparte de orar por bebé, al cual lo tengo en mi corazón, aparte de orar por él, he orado mucho por Alejita por una razón. Dios le había puesto en el corazón de esta mujer que empezara a discipular niños. Y empezó a discipular los niños, y a una gran bendición en su casa, y ¡pum! Tocó suspender. Y no es que uno diga, ay, no, es que si uno se mete con el Señor, entonces le va peor. No, 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 no. Dios madura y está madurando más. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros sea del círculo íntimo del Señor. Y le aseguro en el nombre de Jesús que así usted esté muy bien hoy, estará mucho mejor. Sobre todo, no estoy hablando de dinero, porque usted puede tener mucho dinero, pero no tener la paz y la tranquilidad y el gozo, ni la familia estable que debe tener. Y usted necesita eso. Y el único que se lo puede dar es el Señor. Todo lo que vivió Juan, todo lo que vivió fue quemado. Lo echaron en una cosa hirviendo. Y ni a esa lo pudieron matar. Y salió.
y quemado y todo, siguió predicando la palabra. Y se fue a ser parte de la iglesia de Timoteo. Y estuvo con este hombre. Hasta cuando ya, como dice, el Señor decidió llevárselo. Los demás murieron de formas terribles también. Pero él fue el último. Y la pregunta es, ¿por qué? Hoy vimos. ¿Por qué? Cierra tus ojos un momento. Usted que nos está viendo, cierra también sus ojos, por favor. Quiero decirle esto, usted quiere ser de bendición para muchos, empiece a buscar ser del círculo íntimo para que realmente pueda ser usted y cumpla lo que Dios tiene para usted. Padre, yo te doy gracias, Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Porque eres un Dios, Padre de la gloria, como no hay otro Dios. Porque eres un Dios que nos ama, eres un Dios que nos disciplina porque nos ama. Y eres un Dios que quieres compartir con nosotros, Señor. Y que nosotros estemos contigo más íntimamente, más relacionados contigo. Señor, yo quiero pedirte en esta hora de una manera muy especial que seas tú transformando el corazón de cada uno de nosotros. Que seas tú transformando el corazón, Padre amado, de cada persona que hoy está en este lugar o que nos ve a través de la internet. Y que pueda entender, Espíritu de Dios, lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Que rompan las barreras del no puedo, que rompan las barreras de que me pasó esto, me pasó aquello y entonces empiecen a ver que tú quieres que hagan parte del círculo íntimo como lo fue Juan. Para que tú puedas iluminarlos, bendecirlos de la manera que lo hiciste con este varón, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que tú obres en el corazón de cada persona, Padre amado. Que tú los levantes como es tu deseo cada día. Que tú los fortalezcas. Y ellos puedan verse, Señor, de la manera en que tú los ves. Y hagan lo que tú sabes que pueden hacer. Señor, yo te doy gracias, Padre de la gloria. Te pido por cada persona, Señor, que hoy está pasando por un problema, por una dificultad, por una enfermedad, Espíritu de Dios, que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos, Espíritu de Dios, que seas tú, Padre amado, con tu fresca unción, pudriendo todo lo que tal vez estén viviendo, que vaya contrario a tu palabra en el nombre de Jesús. Y que puedan ser levantados de la manera en que deben ser levantados como tú los has llamado. Quiero pedirte, Padre de la gloria, que tú restaures relaciones, Espíritu de Dios. Que tú restaures matrimonios, Espíritu de Dios. Que tú hables al corazón de cada persona, Padre amado, y los transformes como solo tú lo puedes hacer. Levanta esos ministros, Padre amado, que deben ser levantados, Padre de la gloria. Levanta esas personas que deben ser, Señor, restauradas, Espíritu de Dios. Pero, Señor, conviértenos, Padre de la gloria. Pon en nosotros el querer como el hacer del ser ese círculo íntimo tuyo, Padre amado. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Quiero pedirte que mis amigos, Espíritu Santo, sean bendecidos poderosamente. Y que los anhelos de su corazón sean cumplidos, Padre de la gloria. Y solo tú lo puedes hacer. Señor, te doy muchas gracias, Padre de la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. No sé si puede darle un aplauso al Señor Jesús por habernos permitido hoy estar en este lugar.